¿Qué es el trauma en realidad y por qué nos afecta tanto? El trauma es muy importante contarte, Luca, que las personas a veces lo relacionan como con una experiencia o con varias experiencias. Y realmente el trauma no es el evento, es lo que te pasa internamente producto de ese evento. Por eso es que hay personas que pueden vivir el mismo evento y uno puede desarrollar trauma y otro no. Hay muchos factores que influyen en eso. Pero un trauma es una herida. De hecho, la palabra la tomamos de la medicina, de la traumatología, pero es una herida emocional que lo que hace es que te cambia muchos elementos de tu vida psíquica, ¿no? Te cambia tu identidad, te puede cambiar tu relacionamiento, la forma en la que tu cuerpo responde. Y realmente el trauma se da porque aquel evento, cualquiera que sea, que hay muchas clasificaciones de eventos, sobrepasó la capacidad que tenía el cerebro de poderlo como metabolizar. Y una vez que eso pasa, el cuerpo queda como en un estado de defensa. Y en ese estado de defensa es muy difícil poder como funcionar normalmente. Entonces el trauma es una herida que te impacta en muchas áreas de tu vida, una herida emocional que sobrepasó la capacidad que tenía tu cerebro en ese momento de procesarlo y especialmente porque lo vives como en soledad. Eso es uno de los elementos importantes, porque no toda experiencia que duele es trauma. No siempre que nos pasa algo difícil, hay personas que han pasado situaciones, terremotos, situaciones muy difíciles, y no necesariamente por eso quedó un trauma. Y hay experiencias que pareciera que fueran menores y sí te deja un trauma, o incluso cosas que no te pasaron, que te debieron haber pasado, y sí te deja un trauma. Trauma es una experiencia interna, no un evento. Producto de un evento puede haber una experiencia interna y conjugado con otros factores que no están como en el lugar correcto, entonces genera una respuesta. Y es una respuesta que puede ser como disfuncional para el momento después que sucede. Si la respuesta es interna, ¿significa que nosotros fabricamos ese trauma? No, no lo fabricas. Tiene que suceder una experiencia externa que el cerebro no pudo metabolizar, no pudo procesar correctamente, ya sea porque no estaba la contención necesaria, no estaba el apoyo necesario o la edad necesaria para poderla procesar. Y entonces esa respuesta, el sistema nervioso crea que en el momento en el que ocurre, vamos a decir, la respuesta interna es adaptativa. Vamos a decir que tú estés en hipervigilancia o que tú te colapses, depende de lo que sucede. En el momento en el que sucede, la respuesta es adaptativa. El problema es que el cerebro, como fue tan grande la situación o pudo haber sido muy impactante, queda como estancado en esa respuesta de sobrevivencia. Y entonces allí se puede considerar que hay un trauma. De hecho, no se considera un trauma hasta que cumple cierto tiempo después de la experiencia. Tienes que tener un tiempo manteniendo ciertos síntomas, más o menos de 2 a 3 meses después, 2 semanas a 3 meses después de que ocurre un evento. Entonces tú puedes decir la persona tiene un estrés postraumático. Entonces, más bien, no lo generas tú, tiene que ocurrir algo externo, un factor externo, pero adentro de nosotros se va a dar una respuesta que en el primer momento es adaptativa, pero después se vuelve como disfuncional, porque ya no está pasando el evento. Entonces ya la persona está reaccionando a un ambiente de afuera que ya no es correspondiente a la respuesta interna. ¿Y esa respuesta interna es independiente del tipo de trauma? Es decir, hay traumas psicológicos, físicos, emocionales. ¿Reaccionamos distinto a distintos eventos? Te diría que sí, realmente hay lo que se le llama el trauma de shock, que es cuando tienes como una situación generalmente que amenaza como tu integridad física, ¿no? Puede ser un asalto, una situación en la que tu vida está en peligro y que el cuerpo va a tener como una reacción como lo que se le llama fight or flight, lucha-huida, ¿no? Es una respuesta al sistema simpático o incluso puede ser una respuesta de colapso, dependiendo si no podías defenderte o no podías huir. Ese trauma de shock va a generar un tipo de respuesta. Digamos que ese tipo de trauma, por lo menos en la consulta que yo atiendo, es, digamos, menos frecuente que la gente vaya a atenderse por eso. El problema del trauma es que la mayoría de las veces no se da por grandes eventos, se da por situaciones pequeñas, en vínculos, y usualmente
con los vínculos que nos debieron haber cuidado, lamentablemente. Y ese trauma es el que realmente más va a impactar el funcionamiento. Una que otra vez la gente puede ir a una guerra o puede haber un choque, accidente de tránsito, algo que puede ser grande, sí nos puede impactar. Pero la mayoría de las veces lo que más comúnmente vemos con el trauma no es este, es el trauma complejo, que se llama, o el trauma relacional, trauma crónico, que es el que ocurre en los vínculos primarios en la infancia. Y ese es el trauma que más te va a afectar tu identidad, el que más te va a impactar tu vida, porque tiene ciertos elementos distintos y el cuerpo va a reaccionar de manera distinta y va a afectar la identidad, va a afectar los vínculos después de adulto. En ese caso, ¿por qué no derivamos la conversación a tu área de expertise dentro de lo que son los eventos traumáticos? No sé si nos puedes dar una introducción a tu consulta. Ujú. Además, mencionaste que la mayoría de gente que acude a ella no es tanto por el trauma físico, por un evento físico, sino por uno psicológico, acumulativo, que se vuelve crónico. Claro, incluso agregaría que la gente no va a la consulta diciendo me pasó un trauma. O sea, que más aún, lo que recibimos usualmente en la consulta y lo vemos en la vida diaria, es que la gente va por el síntoma, la gente va por el problema como la punta del iceberg, del témpano, hielo, ¿no? La gente va a la consulta porque por las consecuencias del trauma. eh, y a veces la gente no relaciona que eso que me pasa, adicciones, problemas de ira, ansiedad clásica, depresión, problemas de relacionamiento de pareja, yo soy terapeuta de pareja también, problemas, vamos a decir, que nos impacta el sistema nervioso, que la gente tiene adicciones, etcétera. Eso realmente es lo que lleva a las personas a buscar ayuda, a algunas personas, y que más bien los terapeutas de trauma lo que vemos es la raíz que ocasionó ese trauma. Y ese trauma que tú me mencionas es que es el trauma que ocurre en el seno del vínculo familiar. eh, Realmente se le llama trauma complejo. Hasta hace muy poco ha sido reconocido en uno de los manuales diagnósticos que se llama ICD-10. Y lamentablemente tengo que reconocer que incluso la psicología y la psiquiatría por muchos años no lo reconocían. O sea, reconocía el síntoma, reconocía el trastorno de ansiedad generalizada, la depresión, las adicciones, todo, como que no hacía como que el link, ¿no? En que la gente no tiene estas cosas porque sí. Hasta hace muy poco, el trauma es un campo nuevo dentro de la psicología, a pesar de que toda la vida ha habido trauma. El PTSD sí se reconoció después en la tercera edición del DSM-5, que es el manual diagnóstico, pero se reconocía ese tipo de trauma de la guerra, del asalto, tú sabes, de la cosa que la gente le llama trauma. Pero el trauma relacional todavía no se reconoce en el DSM-5, que es el manual más famoso diagnóstico, porque hay unos autores que dicen que si eso pasara se irían muchos diagnósticos, tendrían que desaparecer, porque el trauma realmente es el diagnóstico por excelencia. Lo demás son consecuencias del trauma. Entonces el trauma relacional es el trauma complejo, el que se da en el vínculo, la negligencia, el abandono emocional, la crítica, los ambientes desvalidantes, vamos a decir, los problemas de violencia intrafamiliar, muchas de las cosas que tienen que ver para que un niño crezca seguro, en un ambiente seguro, un ambiente nutridor, que no se dan, afecta de manera directa en una persona y genera trauma. Muchas veces las personas no identifican que eso que han vivido a veces lo tienen como metido en que yo estoy mal o yo estoy defectuoso o yo es algo que también hace el trauma, como que te afecta tu sentido del yo. Y mucha gente no relaciona que eso que me pasó, que parece menor o que parece que, o te dicen, no, yo no pasé por trauma porque lo tienen muy vinculado a un abuso sexual o a una cosa muy específica, no lo relacionan o no lo recuerdan, que también puede pasar. Lo que vemos es luego el resultado de eso en la consulta, en los vínculos, en la persona, cómo vive su mundo emocional, la desregulación emocional. Ahí es donde uno lo ve. Entonces, no sé si te respondí, pero eso es como lo que más uno recibe.
Pero ahí tocaste un punto importante, que es el de la niñez, el de la adolescencia. ¿Será que esas pequeñas cosas que acarreamos en ese tiempo de nuestra vida, luego, a medida que, bueno, cuando nos volvemos adultos y vivimos este tipo de eventos o situaciones, ¿cómo decir?, las somatizamos y, y uno termina yendo a consulta por una acumulación de sucesos, pero que realmente vienen de muy lejos? Así es, la raíz está en la infancia, si te puede que te lo diga, en la infancia y La, en la adolescencia. la raíz de los problemas de la mayoría de gente que va a tu consulta viene de la infancia. Sí, sí, es así. Una infancia segura te blinda. No es que no vayas a tener problemas en la adultez, obviamente, ¿no? Sí, hay casos de personas que han tenido buenas infancias y bueno, vamos a decir que tuvieron una relación de pareja eh, muy violenta, puede pasar, pero usualmente tampoco vas a elegir a alguien violento si tuviste una buena infancia, pero sí, la mayoría de lo que se recibe y lo que uno ve en la lucha humana, la angustia del ser humano, el dolor que nosotras más vemos, radica en la infancia y en la adolescencia es como tu etapa de formación y es donde como que tú adquieres esos recursos para luego enfrentar temas de la vida, para elegir buenas parejas, para enfrentar problemas, para tener como un sistema nervioso más regulado, para poder vincularte mejor. O sea, si tú tienes una infancia suficientemente buena, no es que tiene que ser perfecta, nadie vive vidas perfectas, pero digamos que unos padres suficientemente buenos que estuviesen presentes, que estuvieron, digamos, ofreciendo un ambiente nutridor, van a crear como un ser humano que puede blindarse ante muchas cosas de la vida, que no es que no nos pueden pasar, pero tienes la capacidad, la resiliencia de superarlos, ¿no? Cuando lo que vemos muchas veces es que las personas les cuesta esa resiliencia, esa esperanza, autoconfianza, esa base segura que se llama en terapia también, porque la infancia estuvo marcada y muchas veces esos mismos padres también les pasó eso en su infancia, ¿no? Entonces a veces es una repetición intergeneracional que se da, ¿no? Porque uno cría como lo criaron. A menos que trabajes en eso, hagas terapia, leas bastante, te informes, estés consciente, entonces lo puedes hacer diferente, puedes romper ese ciclo. Pero usualmente vemos que las personas no lo realizan y repiten los patrones, ¿no? Claro, pero si nos centramos en ese trauma crónico en el que te especializas, me gustaría abordar el aspecto biopsicológico del mismo, porque me imagino como nuestras estructuras mentales en todos esos años de infancia, de adolescencia, se van dando estos sucesos, cambian. Claro. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo las distintas estructuras cerebrales, la corteza prefrontal, la amígdala, Ujú, el ujú, hipocampo, ujú. cómo van cambiando poco a poco a medida que se van dando estos sucesos, porque claro, pues cada uno tiene la capacidad de reaccionar a los mismos de una manera o de otra, pero eso es a partir de un poco también la construcción física que tenemos en el cerebro. Sí, es muy buena tu pregunta. Y nuevamente, esto ha sido reciente, porque digamos que la psicología y la psiquiatría no habíamos tenido la oportunidad hasta recientemente con neuroimágenes poder como comprobar. Antes uno hablaba como de estas cosas, pero era como abstracto, ¿no? La mente, ¿no? Y el psicoanálisis era así como muy abstracto y ahora la ciencia nos ha regalado como herramientas más concretas para poder decir, bueno, mira, ahí está. O sea, esto no es cuento, ¿no? Esto está, existe y se ve. Por lo menos para mí es revolucionario porque cuando yo estudié hace muchos años no estaba en estos avances. Entonces, tal como lo dices, el trauma, digamos, el evento, para ponerlo en forma más sencilla, cuando ocurre un evento, hay unas estructuras del cerebro que si ese evento, vamos a decir, pone en peligro tu integridad física o emocional, todos los días tenemos unas estructuras que están listas para protegernos. Si nos cruza un carro, no vas ni a pensarlo, el cerebro va a quitar, o sea, el cerebro te va a hacer que te quites o que reacciones o tú sabes que te protejas.
Y eso lo regula la amígdala, que es una estructura que se le llama el cerebro reptiliano, porque lo compartimos con hasta los reptiles, todos los seres vivos tienen esa estructura. Es la parte más primaria, ¿no? La que se desarrolló primero. Totalmente. La primerita, desde los reptiles, los mamíferos, todos tienen esta cosita pequeñita que está acá atrás de la base del cerebro y que te hace que tú sobrevivas y que tú no tengas que pensar, me voy a quitar porque viene el carro, ¿no? No, de una vez reacciona, controla unos centros que tienen que ver con las piernas, el movimiento, el corazón, te hace que tú puedas como estar en sobrevivencia, ¿no? Y esa estructura está hecha para en el momento reaccionar y luego apagarse, ¿no? Porque ya pasó el peligro. Tú ves que, por ejemplo, los perros ladran y de repente se sacan y como que ya, los animales tienen la capacidad de como regresar a la calma. Pero y nosotros Bueno, todos y nos puede nosotros pasar. deberíamos tenerla También, también, también ¿no? viene el carro o viene el tigre o lo que sea, o de repente hubo como un movimiento y uno como que, ay, me asusta y uno grita y como que, ay, me asustaste y ya, ¿no? Eso toma unos cuantos segundos, minutos como máximo. El tema que yo te estaba contando hace un rato con el asunto de la infancia es que cuando tú tienes una experiencia de vida donde constantemente tú estás viviendo y para constantemente estarlo viviendo es porque lo estás viendo en tu casa o en una zona de guerra, vamos a decir excepciones, ¿no? Pero donde constantemente tú te sientes en peligro, hay gritos, el miedo al abandono, constantemente tu cerebro tiene que prender esa área, porque para un ser humano el abandono de hecho es primero que incluso el maltrato, ¿no? Abandono emocional, físico, porque necesitamos sobrevivir de las figuras de apego y donde yo constantemente, mi cerebro está activando esta zona, la amígdala se hiperactiva y ella no va a saber, me apago, me prendo, porque yo no sé cuándo va a pasar. Y como la prioridad es sobrevivir, lo que va a hacer es, yo me quedo prendida. Yo me quedo prendida porque yo no sé cuándo tengo que proteger a este ser vivo. ¿Qué Permanentemente. pasa? Permanentemente. O sea, pasamos de tener un interruptor llamado amígdala a tener una luz permanentemente prendida. Exactamente, qué bueno lo estás diciendo. Mejor se daña. Así mismo es. Entonces, ¿qué pasa? Esa activación, esa hiperactivación, va a tener un efecto en otras áreas del cerebro e incluso del cuello para abajo, o sea, incluso en las partes, vamos a decir, del cuerpo. Por eso es que el trauma se aloja en el cuerpo también. Tiene que ver con el cuerpo porque esa zona activa el HPA, que es el eje hipotalámico adrenal. Quiere decir, le manda un mensaje a las zonas donde está la adrenalina, que es en los riñones, en la zona esa, y va a hacer que tengas corriendo un montón de adrenalina y cortisol más allá de lo que tú necesitas, ¿no? Y tener ese montón como de químico en ese cuerpo que no lo necesitas va a hacer que te puedas suprimir, porque el cuerpo dice demasiada adrenalina, entonces se inflama, hay áreas de los músculos blandos que se van a afectar. El cuerpo, perdona que te interrumpa, Sí, literalmente se inflama con la hiperactivación de la se amígdala. inflama, porque es como ese químico lo que hace es como contraer músculos, lo que hace es, esa es su función, ¿no? Que tú puedas correr, que tú puedas hacer cosas que son de sobrevivencia. Pero como está prendido todo el día, el cuerpo dice, no puedo con más. Entonces, como que encapsula, ¿no? Es una forma de proteger a los órganos, pero se inflama. Entonces también hay enfermedades que se le llaman, bueno, son enfermedades psicosomáticas, pero son enfermedades inflamatorias, producto también de haber crecido en ambientes donde, no es que sea hipocondria, que la gente lo confunde, el psicosomático no es inventado, el psicosomático es que tiene un origen psicológico, pero es real. Hay un estudio que se llama ACE, que es Adverse Child Experiences, que ha podido determinar cómo el trauma afecta a la salud, cómo el trauma afecta muchas cosas que, por ejemplo, también delincuencia, una serie de cosas, pero sobre todo la salud. Hay enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, una serie de enfermedades metabólicas que están afectadas por esto que te digo, ¿no? Un cuerpo que está constantemente activado. Y eso nada más ¿Dijiste estoy hablando, diabetes? diabetes también, hay estudios relacionados hacia diabetes. Se me escapa la conexión entre
la amígdala y algo como la diabetes y la Claro, me insulina, imagino que debe estar relacionada a la activación de la insulina, como porque está afectado los riñones también, ¿no? para Y darnos esa energía, como si claro, la fuera energía, un la shot de azúcar. glucosa, exactamente, la glucosa está allí para darte esa energía, pero nuevamente está demasiado activada. Entonces tienes un pico de glucosa desbordado. Así que todas esas enfermedades, hay muchas que están listadas y bueno, ese estudio ayudó mucho también como a un estudio que se hizo en 1987 a conectar las experiencias traumáticas con el impacto en la salud. Que quiere decir que el trauma no se queda en la mente, no es una cosa emocional nada más que me siento triste. Hay un impacto en el cuerpo, ¿no? Por eso a Bessel van der Kolk escribió un libro que se llama El cuerpo guarda la cuenta, explicando cómo, Sí, cómo el cuerpo está guardado la información de trauma también. Y hay terapias que están trabajando desde el cuerpo también, que se llaman bottom-up, la experiencia somática, Traumatory therapy. O sea, hay unas terapias que ahora están conectando el cuerpo con estas experiencias de trauma. ahora Volviendo que a las, mencionas ese libro, bueno, incluso el yoga y el sí, teatro él lo propone, recomienda. Sí, el karate, recomienda, las artes marciales, sí, correcto, me encanta ese libro. buenísimo, sí, 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 exactamente. Entonces, eso nada más en lo que conecta la amígdala, pero cuando tú tienes una amígdala activada, el cerebro desencadena nuevamente por sobrevivencia el hipocampo que tiene que ver con el área de recuerdo, vamos a decir, se desregula su funcionamiento, entonces no recuerdas cosas o recuerdas cosas cuando no deberías, que es el famoso flashback, porque se daña la manera en la que tiene que operar. Y la corteza prefrontal, que es la Me zona, surge otra pregunta con el hipocampo. Dijiste, recuerda o no recuerda, dependiendo de qué haya sucedido con la reacción y la amígdala. Mi pregunta es, ¿cambiamos los recuerdos también? a ver, esa es una pregunta que muchas personas dicen, me lo inventé, lo soñé, lo estoy inventando. No necesariamente es que creas un recuerdo, pero puede distorsionarse. O sea, todo el área de la Sí, memoria y la atención que el hipocampo está relacionado a eso, vamos a decir, se afecta su funcionamiento y puede haber distorsión, puede haber recuerdos que salen a destiempo, te cambia el contacto con la realidad, o sea, tú estás en el presente, pero es como, por eso es que la persona está, pero no está, ¿no? Está desconectada, porque el hipocampo te está haciendo que tú no estés como en el presente, sino que tú estás a veces activando memorias que no necesitas en ese momento. Y cuando quieres traer memorias también te cuesta un desbalance en ese funcionamiento de esa zona, que en situaciones normales, vamos a decir, uno usualmente olvida como una parte del día y vas a recordar como lo importante. Cuando hay trauma, las personas te dicen, yo no recuerdo nada de mi infancia, o me vienen recuerdos en los flashbacks, que es revivir el recuerdo, o sea, no es una anécdota, sino que lo estás viviendo. Entonces, eso está distorsionado, tu hipocampo no te está permitiendo conectarlo como si fuera una memoria episódica, sino que es una vivencia. y estamos reviviendo estos recuerdos cuando uno está, pero no está. Una parte quizás reviviendo los recuerdos. ¿Será que otra parte se está adelantando al futuro? Quizás estamos catastrofizando en base También a lo que nos ha catástrofe. sucedido. O sea, estamos como en un limbo entre el pasado y el futuro. ¿O dónde se sitúa mayormente la gente? Justamente lo que acabas de decir, la persona con trauma no está en el presente, es parte de lo que uno trabaja desde la sanación de trauma, poder estar en el presente, porque como dices tú, mi amígdala y estas zonas están preparándome para un futuro y una catastrofización que no ha llegado, o sea que nunca me siento seguro. Es como que tú estás midiendo, sensando el presente, pero viendo si es seguro o no es seguro. Entonces uno puede estar haciendo eso catastrofizando o estás en el pasado. Es justamente esa es una de las, como de los síntomas del trauma que te desconecta del presente. No puedes estar como donde estoy, porque el cerebro no está justamente en la corteza prefrontal, que es la que se hipoactiva, se desconecta, porque para sobrevivir, incluso otras áreas del sistema digestivo se apagan. Si te das cuenta, a uno se le seca la boca cuando están ansioso. Hay áreas que las personas
experimentan muchos problemas porque el cerebro dice, yo no necesito esto, yo necesito que sobreviva. Y por estar en modo sobrevivencia, nos va a ahorrar energía en otras funciones. El problema es que las necesitamos después de que pasa el peligro. Pero como el cerebro no sabe que pasa el peligro, sino que tiene que seguir activado porque se activó durante la infancia, esas zonas después ya no las podemos utilizar como quisiéramos. Entonces nos cuesta aprender, nos cuesta memorizar, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta tener una visión como de la realidad, de nosotros mismos, de lo que pasa. O sea, hay siempre una interpretación negativa del mundo y de mí mismo para sobrevivir. O sea, partes de nosotros están como extremadamente protegiéndonos, pero ya digamos que no está ese peligro. Entonces, como bien dicen, hay muchas áreas, si te das cuenta, cuerpo, mente, emociones, es como si todo estuviese como desregulado para la realidad, ¿no? Y bueno, ese es como el efecto que hace nuestro cerebro para protegernos por haber estado tanto tiempo expuestos a esas circunstancias como negativas. Cuando dices que todo ello no nos permite concentrarnos, prestar atención, estamos permanentemente distraídos, ¿hay algún estudio que evidencie o algún tipo de evidencia que conecte experiencias traumáticas con, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención que está tan presente hoy en Sí, día? sí Sí. hay estudios, sí, sí, sí. No te voy a decir cuáles, no me los he leído, Ujú. pero sí sé que hay estudios que hablan de cómo el trauma afecta a esas áreas que tienen que ver con atención, memoria. Son tres funciones ejecutivas: atención, memoria y concentración. Y definitivamente lo puedes ver en escuelas, los niños con dificultades de aprendizaje y que terminan siendo como etiquetados, sí, como el trastorno de déficit de atención, pero a veces descontextualizado de qué le está pasando en la casa. No es que no tenga la dificultad de aprendizaje, la tiene, pero a veces el niño termina diagnosticado, medicado, lo que sea, Incorrectamente. o incorrectamente o por lo menos descontextualizado de qué está pasando en la casa, ¿no? Especialmente el no darse cuenta de que esa dificultad de atención y aprendizaje no es porque el cerebro de ese niño seguramente no está pudiendo, la función ejecutiva no está pudiendo realizar su trabajo porque hay una hiperactivación amigdaliana, hay un cerebro que está sobreviviendo. ¿Cómo está la vida de ese niño? Antes de que uno emita un diagnóstico, hay que entender qué le pasó, porque desconectarse es una manera también de sobrevivir. Y ese niño de pronto no está pudiendo estar en el presente porque disociarse es una forma también de no sentir tanto dolor. Incluso pasa en los adultos, que la gente te dice, no, me cuesta atender, me cuesta estar presente. Y más allá de que uno vea el síntoma como que, bueno, ya, tienes déficit de atención. Sí, pero no. O sea, sí, pero puede ser que haya una razón por la que estés desconectado. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de hacer en mi grupo de sanar del trauma es enseñarle a los terapeutas incluso a que tengan una mirada curiosa, que se informen en trauma, porque también nosotros los psicólogos hemos etiquetado mucho a la gente sin maldad, pero nos hemos enfocado más en el síntoma. La psiquiatría también, que es lo que se ve de manera evidente, ¿no? La depresión, la ansiedad, la tal, que no es que no haya un síntoma depresivo, sí puede ser, pero uno puede quedar 20 años en el síntoma, tomando pastillas y tratando eso, y de alguna manera, si no se indaga, si no es ir a preguntarle qué te pasó, es tener esa mirada curiosa, ir poco a poco, hay formas de hacerlo. Uno puede darse cuenta de que si no sanas eso que te pasó, te vas a quedar siempre con ese síntoma depresivo, porque el cerebro o el síntoma de déficit de atención, o lo que sea, ¿no? Vas a estar siempre con eso porque especialmente los síntomas que son resistentes a evolución, a veces están enraizados en trauma. Entonces, claro, la mirada es más amplia. Mencionaste brevemente la corteza prefrontal. Ujú. Me pregunto si podemos volver a esta parte del cerebro, ¿no? Que es la más desarrollada del ser humano en comparación con cualquier otro animal, en realidad, la más reciente también. Y me gustaría conocer en esta capacidad de toma de decisiones que, por ejemplo, nos da esta área del cerebro, Ujú. qué papel juega
todo lo que estamos discutiendo ahora mismo en el funcionamiento normal de la corteza prefrontal. Yo lo que te podría decir es que definitivamente un cerebro que está desregulado, como hemos hablado, hiperactivada la amígdala y todo, esa parte del cerebro se le dice que está como offline, en ese sentido, como que si estuviese desconectada. Y la persona, digamos, para uno tomar decisiones sensatas, certeras, tú tienes que estar primero en el presente evaluando, digamos, los factores, evaluando la situación. Si tu cerebro no está en el presente ya de por sí, como que tu assessment, tu evaluación de una situación va a ser como desde cómo estás por dentro, más que de la situación. Y muchas veces las personas que han experimentado, que están experimentando esa desregulación emocional, a veces toman decisiones impulsivas porque lo que están tratando es como de bajar, y eso lo hacen partes de nosotros que están tratando de, lo que quiero es como bajar mi ansiedad, o lo que quiero es bajar cómo me siento. Y la decisión a veces no está, o sea, el hecho de que tu cerebro está tan desregulado, no la puedes tomar como le dice la gente, con cabeza fría, sino que estás más movido o impulsado por aquello que necesitas como calmar adentro de ti. Entonces, digamos que la toma de decisiones a veces está más basada en emocionalidad, en desregulación, que en la evaluación, digamos, de una circunstancia que permita que uno pueda hacer un análisis tranquilo de qué pasa. O sea, tú necesitas estar más regulado emocionalmente. Las personas que están pasando por estrés postraumático carecen de esa regulación emocional que te permite poder tomar una decisión desde un lugar como más sereno, ¿no? Esa, digamos que es lo que yo más veo, o sea, que las personas ven las situaciones no como son, sino como ellos se sienten. Incluso pueden malinterpretar señales. La toma de decisiones no nada más es resolver problemas, pueden ser decisiones respecto a relaciones interpersonales y, por ejemplo, malinterpretan señales, en inglés Faciales. dice cues, como señales emocionales faciales, Ujú. pueden leer microexpresiones y de ahí decidir como esta persona está brava conmigo, esta persona no le gustó lo que le dije o me cae mal y yo no sé por qué, pero a veces es un cerebro que está, la interocepción, jugando su papel, en ese sentido, leyendo si estoy seguro o no. Entonces, como a veces está distorsionada esa lectura de la seguridad, porque está desde mi estado interno, como te digo, el trauma es lo que te pasa adentro. Puedes incluso interactuar de maneras como impulsivas o reactivas, por ejemplo, las parejas lo vemos, y a veces no escuchar y no, digamos, realmente prestar atención o realmente poder como empatizar con el otro. Les cuesta mucho porque mi estado emocional interno, digamos, como que nubla un poco esa toma de decisiones o esas relaciones o ese presente, ¿no? O sea, la No es que no conclusión. hagan nada bien, quiero decir es que está No, no. como distorsionado, pues un poco como nublado. Pero es, además de una distorsión, es como una sobreactivación. Estamos pensando demasiado, estamos interpretando todo el tiempo esas, si quieres, Señales. esas pistas faciales, emocionales, pensando en todos estos escenarios que se abren. Si alguien me dice algo con un cierto tono o mueve los ojos de otra manera, ¿no? Realmente lo que estamos es sobrepensando. Es Yo te diría que no es pensando, ojalá fuera pensando, sobre reaccionando. sobre Porque reaccionando. sí, le llamamos pensar, Ajá. porque a veces la gente piensa, yo estoy sobrepensando y pienso y pienso y pienso eso, pero realmente es más una reacción. Incluso el overthinking, el pensar de más, es un mecanismo de desactivación para no sentir ese enredo que hay adentro. Incluso el sobrepensar, porque es pensar, pero no es pensar. Sí, quiero decir, estás rumiando, estás, estás, como dices tú, como dándole vueltas a algo o demás, pero en el término técnico de pensar que requiere análisis, que requiere toma de decisiones y eso, no es tan literal, sino que la persona lo que está a veces es también una forma de asociarse, un trauma response, es una respuesta de trauma. Ese punto me parece súper interesante, lo que comentas de que la vocecita que escuchamos Ujú, en nuestra cabeza, ujú, en este tipo de situaciones, en realidad no estamos pensando, estamos reaccionando para desinhibirnos y no permitirnos sentir ujú.
lo que en realidad deberíamos estar sintiendo, ¿no? Correcto, correcto. Es una forma de protección. En inglés se dice overthinking is underfeeling, o sea, sobrepensar es no sentir, o So- de una manera. sí, ¿cómo se diría? Overthinking is underfeeling. No sé cómo decirlo Ujú. exacto, pero es como sobrepensar es como sentir de Dejar menos, de no sé, sentir, sí. dejar de sentir algo así. Porque sí, porque son como una parte que te protege y uno se cree que piensa mucho, pero en realidad lo que uno está es como tratando de desactivar una emoción, resolviéndola acá. Y entonces uno comienza a darle vueltas a algo y ti, pero en términos, digamos, ortodoxos, lo que sería pensar, que es resolver un problema, que es analizar un problema, que es llegar a una solución, que como el cerebro no está pudiendo desde ese prefrontal, lo que está realmente haciendo ese prefrontal es un circuito, un looping ahí para ayudar a la persona a que son mecanismos de sobrevivencia, nuevamente, nada que es malo, pero que digamos que es una manera, es una respuesta de trauma para poder como lidiar con tal vez otras emociones más dolorosas. ¿Y por qué es mejor sentir esa emoción dolorosa en vez de entrar en bucle y desinhibirnos? No es que sea mejor sentir la emoción dolorosa, es un tema que estamos desconectados. El trabajo de trauma no es exorcismo, no es llevar, digamos, a que tienes que sentir ese dolor, no. El proceso de ayudar a alguien que ha pasado por trauma requiere mucho cuidado, porque incluso son emociones que por algo han estado encapsuladas, guardadas, por algo han estado allí, porque la persona no ha contado con los recursos, con el espacio seguro. No es que sea mejor sentirlo, sino que para llevar a alguien a poder conectar con, con esas partes que han tenido, que han sufrido, necesitas primero tener seguridad. Y por eso el espacio terapéutico es un espacio que brinda esa seguridad para que tu propio sistema nervioso, tus propias partes protectoras como que se relajen un poquito. Y, y el llevar a una persona a sanar un trauma es todo un proceso que requiere una terapia especializada eh, y que de hecho no se hace hablando. De hecho, o sea, sí y no. Hay algunas partes que sí, pero digamos que no es suficiente hablarlo. Requiere estrategias corporales, porque como te decía, así como está la mente en bucle, está el cuerpo en bucle, ¿no? Entonces hay estrategias que tienes que combinar cuerpo, emociones, seguridad del vínculo terapéutico, una serie de cosas que va a ayudar a que esa persona pase de esa desconexión a una conexión. Y no es que vaya y sienta el dolor así, al contrario. De hecho, no es recomendable que ni siquiera uno relate el trauma, porque no es para abrir esa caja de Pandora. ¿Cómo llamáis a ese término abrir la caja de Pandora? ¿Es inundación? Sí, inundación se puede llamar como cuando Ujú. hay una técnica conductuales que antes eran así, ¿no? Que si le tenías miedo a algo, yo nunca jamás lo he usado porque de hecho están probadas que retraumatizan para ciertos tipos de trauma. Sí, había una técnica antes muy conocida en el conductismo que se llamaba inundación, donde si le tenías miedo a algo te lo daban como masivamente para que supuestamente te Te lo ponían desensibilizara. ahí delante, ¿no? Sí, pero eso está ya, digamos que han sido como por ética y muchas cosas han sido prohibidas o no recomendadas. Y en el tratamiento de trauma especializado no se utiliza. Lo que se hace es más bien hay como un protocolo y una de las primeras cosas es que tú ayudas al paciente a estabilizarse y a tener seguridad. O sea, que estar conectado contigo, con tus sensaciones corporales, ni siquiera te estoy hablando del dolor emocional, siquiera poder estar en tu cuerpo, puedas como aprender a reconocer tu desregulación, te aprendas a regular emocionalmente, aprendas a poder estar como en ti, porque por mucho tiempo estuviste hipervigilante o disociado o dependiendo de lo que tu cerebro eligió hacer, ¿no? Pero estoy sorprendido con esta forma de afrontar el miedo porque creo que, corrígeme si me equivoco, pero que en redes sociales, y creo que también es una mentalidad un poco gringa si quieres, que Ujú. si tienes un miedo, tienes que afrontarlo directamente, ¿no? Y eso es algo también muy, entrando en temas de género, que no querría, pero muy de hombre, ¿no? Sí. Y
Me acuerdo porque veía un episodio, no sé de qué podcast o qué entrevista era, ¿no? Pero que decía que una persona había tenido una experiencia muy negativa haciendo buceo y prácticamente se ahoga porque se quedó sin oxígeno o como que se cortó la conexión. Sí. Dijo, y para superarlo, pues no al día siguiente, pero al cabo de un mes de no poder dormir o esto, lo otro, pues volví a hacer buceo y eso me permitió superar mi miedo. Y me Pero en realidad no es parece, así, no es nada recomendable el afrontar un miedo tan integrado en nuestra mentalidad, en nuestra estructura, no está recomendado afrontarlo directamente. en psicología todas las respuestas comienzan con depende. Ah, ok. Pero, pero mira, eh, primero voy a tomar lo que dijiste y después darte la respuesta, pero me gustó lo que Ajá. dijiste sobre el mensaje que se manda un poco como que tener miedo y, digamos, estar vulnerable. Pareciera que fuera algo como que tenemos que quitarnos, ¿no? Incluso pasa con la ansiedad. La ansiedad es una respuesta, no es un problema en sí mismo. Mucha gente no lo sabe, mucha gente piensa que es como que tengo que ver cómo me quito la ansiedad. Y la ansiedad, yo siempre lo digo, que es la luz de la gasolina del carro que te está avisando algo, que acá está el problema, no es solo como el aviso. Entonces, el mensaje, como me dices, de eliminar la vulnerabilidad como rápido, ¿no? Y vivimos en un mundo que todo es rápido ahorita, ¿no? Todo es instantáneo, todo es como así, sí está llevando no poder aprender a tenernos paciencia y compasión en tolerar que no todas las personas eh, tienen y pueden la capacidad ni deben, digamos, ir así como a lo loco, ¿no? A enfrentar algo. A veces tú tienes una persona que le pasa una cosa como dices tú del ahogo y tú no sabes si esa persona en el nacimiento tuvo circular, o sea, el cordón umbilical, y la experiencia esa desata y abre una experiencia de ahogo preverbal, por ejemplo, ¿no? Y hay Ujú. trauma preverbal que quiere decir antes de que hablara y está súper almacenado en el cuerpo. Puede ser que esa persona, que eso le pasó en ese momento, activó una memoria traumática que estaba muy atrás, que ya no es la que yo te había contado hace un rato de la infancia de los padres, sino que, bueno, le pasó eso y esa persona no va a poder superar eso tan fácil. O, por ejemplo, una persona que tuvo una situación de se quedó encerrado en un elevador, vamos a decir, pero no sabemos si eso se conecta con alguna vez que quedó encerrado en, no sé, de chiquito en un closet. La psique, la es muy compleja. Lo que yo siempre te invito es como encuentra a la persona donde está, con su experiencia. Cada experiencia es única, cada persona es única. No sabemos a veces ni de nosotros mismos qué me pasó a mí en el nacimiento. Yo no sé, me digo, yo no sé. Y, y puede ser que eso que nos permita a veces estar con el malestar. Eso es una de las enseñanzas más grandes que yo he tenido en los últimos años, hasta como terapeuta, que el trabajo a veces ni siquiera de la terapia es que tú te sientas bien. A veces el trabajo de la terapia es que tú aprendas a estar con lo que te sientes mal, aprendas como a poder tener compasión contigo y tu malestar, con el malestar de otros, como a poder dar el espacio, como te decía, el primer paso es dar el espacio seguro para que aquello que nos tiene mal, por eso una palabra genérica, pueda tener permiso de estar. Pero esta vez, la diferencia del tratamiento de trauma y de lo que te pasó es que esta vez vas a estar con un ambiente seguro para estar mal. Incluso para estar mal, vas a tener acompañamiento, que una de las cosas que crea el trauma es que lo vives en soledad. Como te digo, el tipo del buceo puede ser que salió del buceo y lo que lo ayudó fue que echó el cuento a su esposa, no sé, a su mamá. Y Ajá. puede ser que lo compartió y lo habló y lo escucharon y le dijeron, ay, ¿cómo te pasó eso? Qué cosa más increíble. Y puede ser que no es que porque se tiró de nuevo ya lo superó, sino que puede ser que lo que le pasó después del evento lo ayudó. Y de hecho muchas Saberlo veces así. exteriorizado A ver, y es posiblemente. prácticamente como un autoengaño, ¿no? Lo integras en tu cerebro y dices, oye, has Puede tenido ser,
Puede Ujú. ser, exacto. Debe ser que en esa persona tuvo con quién compartirlo. Y de hecho está probado que lo que más te va a ayudar a integrar un trauma y a metabolizarlo es la corregulación, es con quién lo compartes. Eso es el factorcito más importante. Puede ser que ese señor tuvo apoyo, lo ayudaron y sí, de repente por eso se pudo tirar otra vez, pero puede ser que otro le pasó eso y no lo pudo compartir porque sus creencias limitantes le decían que, no sé, que es un fracaso. Yo qué sé, porque lo criaron en un ambiente desvalidante y él sintió que no hizo, yo qué sé, integra esa experiencia como un fracaso más en su vida, no se lo cuenta a nadie y encima piensa que tiene que volver a hacerlo y el hombre el día que se tira de nuevo por no haberlo podido metabolizar, se tiró de nuevo porque alguien le dijo que se tenía que tirar de nuevo y resulta que abajo le da un ataque de pánico y se muere. Me encantaría detenerme un segundo en este punto, porque si entiendo bien, tu propuesta es que para sanar ese evento, ese trauma, ese malestar, el punto central es compartirlo. Corregular, Corregular corregular. O sea, el punto es un central, término muy técnico, corregular. te lo voy a Por- explicar. Va. Gracias por, sí, porque a veces uno le suena como tan normal porque lo dice todos los días, pero así. Ujú, Hay un autor que se llama Peter Levine que dice la presencia de un testigo empático. Quiere decir, tú lo puedes compartir, pero puede ser que a quien se lo compartes te critique. ujú. Entonces, no necesariamente solo compartirlo. O puede ser que lo pones en redes sociales y comienza la gente, ay, ¿qué te pasó? ¿Cómo se te ocurre lo que uno no sabe? Las redes sociales son tan dañinas a veces. Es la presencia de un testigo empático, a veces puede ser hasta una mascota a las personas que no tienen a nadie. Es otro ser con quien tú puedas regular tu sistema nervioso en conjunción, por eso se llama corregular, porque tienes con quién estar. Puede ser que ese señor que te digo del buceo llamó a la mamá, a la esposa, al amigo y le dijo, no sabes lo que me pasó, ta, 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 y la persona le dice, ¿cómo va a ser? Eso es una respuesta empática. ¿Te pasó eso? ¿Estás bien? O puede ser que en el momento que salió del agua, había alguien allí y le dijo, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda, agua, lo que sea? Apoyo emocional, lo que sea. ¿Sabes que creo que fue Huberman, el del buceo? Estoy Ajá, recordando. Y creo que fue Huberman en uno de el sus que le pasó episodios eso. de Huberman Lab. Ah, bueno, buenísimo. Perdona. Nos encanta Huberman, Nos nos encanta, había encanta. que decirlo. Sí, 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 sí. Pero bueno, como te digo, la presencia de un testigo empático, el tener un ser humano o un ser, un espacio donde tú puedes, como tener un espejo, ¿no? Eso es lo que se llama la neurona espejo. Alguien que está allí contigo, compartiendo esa experiencia que te pasó, te lo devuelve de una manera como, aquí estoy. No tiene que ser nada técnico, no tiene que ser un psicólogo, no importa, un amigo, un lo que sea, y la persona puede integrar esa experiencia difícil en su sistema. O sea, ya la amígdala no va a estar tan prendida, por decirlo así. Como que, ah, ok, estoy a salvo, estoy con alguien. La mayoría de los casos de las experiencias difíciles en la infancia es porque tú no tienes a nadie, porque aquel que te tiene que hacer esa labor es la misma persona que te está dañando o que te está haciendo daño. Entonces, por eso es que el trauma complejo se da de una manera tan difícil. Y el trauma, si tú tuviste una buena infancia, te pasa en la adultez. Por ejemplo, bueno, tú has leído el libro de Cuerpo guarda la cuenta de Van der Kolk. Él dice que la gente que estuvo en Nueva York durante el 9/11, en la 9/11, tuvo menos trauma que los que estaban en otros lados, que a veces estaban viendo Que solo lo en la vieron por la televisión. televisión. Correcto, Ujú. porque ahí después estaba la comunidad y los bomberos y todo el mundo haciendo actos de, yo qué sé, de remembranza, estaba todo el mundo se apoyaba, llevaba comida, no sé qué. No necesariamente todo el mundo que le pasó en el 9/11 está traumado. Y fue horrible, fue una experiencia horrorosa. Y uno lo que más recuerda, yo por la invasión, cuando pasó en Panamá. Me acuerdo, estaba con Ujú. mi familia, no sé qué, sí, o sea, uno echa el cuento, no significa que la experiencia es bonita, pero no me quedó trauma, porque yo me acuerdo que estaba con mi mamá y que estábamos no sé qué, que cocinamos tuna y uno echa el cuento, ¿no? Incluso de algo difícil. Posiblemente otra persona que lo vivió solo, que no tenía con quién, que no tenía un espacio seguro, no tiene cómo integrar esa experiencia, como que te regrese al cuerpo de una manera diferente. Entonces, sí, el factor más importante es ese,
que lo vives en soledad. El factor más importante es no sufrir en soledad. Exactamente. Es el factor más importante y de hecho es el factor que te saca del trauma. Por eso es que en la terapia lo que más importante es el vínculo terapéutico. Por eso es que las personas sanan en un vínculo seguro. Puede ser el terapeuta, pero también puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser un vínculo que te haga sentir seguro, donde tú puedes procesar experiencias, puedes tener experiencias correctivas, de mira, nadie me vio cuando yo era chiquito, pero ahora sí me ven. El trauma no es el punto final, o sea, no es como, me pasó eso y ya. No, a partir de ahí uno, si trabaja en eso, puede reescribir esa identidad. Puede ser que sí tengas algunas situaciones que tengas que lidiar, pero puedes reescribir muchas cosas si tienes vínculos seguros. ¿Sería posible tener la madurez, o quizás lo estoy planteando totalmente mal, sería posible ser y actuar como tu propio testigo? Hablar contigo mismo Sí, sobre estas experiencias y superarlas. sí. Hay una terapia que se llama IFS, Internal Family System, justamente dice que el self, el yo, hay una parte que no ha sido tocada por el trauma, o sea, es como el alma, es como tu verdadero yo. Y lo que dice esta terapia, incluso ellos tienen unos modelos que uno lo puede hasta autoadministrar. Lo que dice esa terapia es que cuando tú tomas contacto con tu self, con tu yo verdadero, ese yo conecta con las partes heridas. Es como si tu adulto, por decir algo, la parte adulta tuya va a tu niño interno, que mucha gente habla del niño interno. Esa conexión interna es correctiva, por eso se trabaja en partes. Es un poco complejo explicarlo, pero uno separa partes, conecta con partes de nosotros, pero hay un yo que está como intacto, que está como limpio, que es como, todos tenemos eso, no importa lo que nos haya pasado. Lo que pasa es que hay que conocerlo, descubrirlo, como sacarlo. Y a través de esa conexión interna, es como que si tú le das a eso lo que le faltó, ¿no? Le das compasión, te cuidas, te entiendes que esa parte necesita mucho de ti. Y sí, sí, sí se puede. Por supuesto que los vínculos externos también son muy, o sea, desde ese yo incluso mejoras tus vínculos externos, quiero decir. Pero sí, nosotros mismos, digamos, en nuestra etapa más adulta, si trabajamos en un proceso terapéutico, podemos encontrar un yo que no ha sido tocado por el trauma y que tiene la capacidad de poder visitar un poco esas partes, por decir algo, conectar con esas partes y que han sido lastimadas y digamos que proveer, es como si tuvieras un apego seguro interno, si se puede. Es un tipo de terapia que también se comenta, si no recuerdo mal, en el cuerpo lleva la cuenta, Seguro que sí. ¿verdad? Y conlleva también recrear instancias familiares, quizás con muñecos y demás, o recrear situaciones o... No necesariamente Ujú, tienes que recrear la madre, el padre. Descubres que sí, a través de lo que pasó con tu madre o tu padre te pasaron estas cosas. Digamos, la premisa de esa terapia es que es como si tuvieras un sistema familiar, así como se llama, ¿no? Interno, o sea, partes de ti que están como relacionándose entre ellas. Generalmente vas a tener una parte como muy crítica que te está como cuidando al futuro, pero también te aprieta tanto que después vas a tener una parte como reactiva, compulsiva. No necesariamente está relacionado a tener la mamá exactamente que te tocó y el papá que te tocó, sino que es como si adentro de nosotros empezamos a crear como un mundo interno que se empieza a relacionar entre sí. Todos lo decimos, ¿no? Yo tengo una parte que quiere ir, una que no quiere ir. Eso es muy, muy común. A nosotros lo hablamos así, pero esto es llevado como a lo interno y entendiendo que esas experiencias con las figuras que me afectaron, papá, cómo eso a veces se queda como esa voz interna, se te pega, como que te la tragaste. A veces tienes un padre crítico interno que es hasta peor que el que te tocó afuera, no sé si me explico. A veces esas cosas las como que las internalizamos, se dice introyectar, o sea, las tienes dentro, entonces tú mismo estás como en conflicto con eso que en una vez tuviste conflicto afuera. Entonces, el proceso a veces es como mejorar esa armonía interna y como que tuvieras, como que tienes un director de orquesta que es el self, que va a hacer que ujú. tú, como que esas partes se calmen y haya como más orden interno, por decir algo.
una forma de explicarlo, pero es más complejo que eso, pero sí, es un proceso como de armonización interna, como de crear, como que el yo se encargue de darle a esas partes toda la calma que necesitan y el yo verdadero sea como auténtico, sea como lo que sale de ti, no todas esas como reacciones internas que producto del trauma han salido, ¿no? Como esas cosas extremas que te están cuidando, pero ya a destiempo. Lo que me estoy preguntando es si la sociedad de hoy en día nos lleva hacia esa inmediatez de la que hablabas, a querer solucionar nuestros problemas, a tener la valentía de afrontarlos directamente o indirectamente, o todo lo contrario, a recluirnos en nosotros mismos y decirnos, oye, pues, ¿por qué no? Me puedo permitir estar mal y sigues estando mal durante mucho tiempo, ¿no? Es como si nos estuviéramos moviendo entre extremos, entre el tienes que afrontar tu miedo directamente ya con todo o no pasa nada si estás mal porque tienes razones para estarlo, ¿no? Encontrar Ujú, ese punto intermedio quizás es lo complicado, ujú. pero es algo que me encantaría explorar en otro episodio contigo, Annelies, Correcto, porque correcto. creo que nos faltaron tantas cosas Sí, sí, por definitivamente. Es un tema demasiado como amplio, es rico, es muy importante que la gente lo conozca. Yo creo que un poco de lo que tú dijiste, nada más para comentar una cosa, definitivamente vivimos en un momento donde hay extremos, pero yo tengo que decir que yo siento que estamos en un muy buen momento porque estamos hablando de esto, como tú ahorita. Yo pensaría que ahora hay más acceso. Quisiera tal vez pensarlo en positivo también, de que estamos a veces bombardeados, puede ser sí, de todas estas también pseudopsicología un poco, pero sí es cierto que la gente ahora tiene más interés, más apertura, más acceso a información, llegan a la terapia sabiendo muchas cosas como tú has planteado, lo que permite, yo siento que mucho menos tabú, a los jóvenes sobre todo, a buscar ayuda, hay más información, la información es poder. Así que yo siento que sí, tal vez estamos muy bombardeados. Nos cuesta estar en el presente porque estamos muy distraídos. Me incluyo, a veces me pasa que uno que está ahí como horas y no se da ni cuenta, scrolling ahí, pero también es cierto que tenemos la suerte de tener más información. Y puede ser que si tú dices, hay como entre esa indulgencia, como, ay, quédate así y todo bien, y parece que hay modas o hay ondas, hay trends de quédate así y otra trend de arréglalo ya, puede ser, pero yo prefiero como que la conversación esté y se hable distintamente de los trends que el silencio o que el tabú, que era lo que creo que pasaba mucho más antes y que la gente casi que lo escondía, ir al psicólogo o era como, tú sabes, como todo un tema tabú, como pasa con las generaciones a veces de mayor edad de nosotros que les cuesta buscar ayuda y que producto de eso se repetían los traumas intergeneracionales, producto de eso había muchos problemas psicosomáticos, adicciones, violencia. Yo tengo la esperanza que en 30 años tengamos como generaciones mucho más informadas en trauma y mucho menos trauma. Pues ese es el mensaje que queremos compartir y esas son las razones por las cuales grabamos episodios como este, Claro, para pensar en positivo claro, y para no sufrir en soledad. exactamente. Y mientras más gente sepa de estas cosas, más conciencia va a haber para cuidar la infancia y para An- cuidarnos. Antes de concluir, ¿podemos hablar un poco sobre tu iniciativa, sobre tu grupo, Sanar el Trauma? Estáis muy presentes en redes Claro, online, el trabajo que hacéis. Si pudiéramos introducir brevemente todo vuestro trabajo al respecto claro. y dejar todas las demás preguntas para otro episodio contigo. Correcto, con mucho gusto. Bueno, gracias por la oportunidad de presentar nuestro grupo. Soy parte de un grupo que se llama Sanar del Trauma. Somos tres colegas panameñas, terapeutas interesadas en trauma, informadas en trauma, terapeutas de MDR, que es una terapia también especializada en trauma. Y quisimos juntarnos para entrenar un poco a terapeutas y a personal de salud, incluso a instituciones, para que más personas incorporen información de trauma en su trabajo. Y nuestra intención es poder como regar la voz de información en trauma. Damos seminarios, talleres, digamos, informados en trauma bueno, nos encanta que se sepa sobre trauma, un poco sobre todo que los terapeutas que puedan incorporar esa información en su trabajo clínico
porque no es algo que se enseña mucho o es reciente, posiblemente en el futuro va a ser más normalizado. Incluso hay veces que hasta un dentista debe saber sobre eso, porque te puede llegar a encombrusismo y está relacionado a ansiedad y a trauma. Entonces, es importante que la gente pues lo sepa por lo menos lo básico de trauma y esa es nuestra intención. Y hacerlo pues a nivel la comunidad latina que se puedan incluir, ¿no? Hacemos online. Y bueno, estoy encantada de poder compartir información y el público en general también se informe porque al final pues uno se lleva eso a sus vidas. Así que muy, muy conmovida y que esto viene también de que tú pasaste tu propia experiencia, así que te hayas interesado como en justamente no vivirlo en soledad y permitir a otra gente que se sienta entendida en este espacio. Así que yo creo que ya con eso es curativo y es valiente de tu parte y sanador. De verdad te agradezco el espacio y bueno, acá estaremos. Nuestras redes son @sanar del trauma y nuestra página web es sanardeltrauma.com. Así que invitados a seguirnos. Annelies, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por Gracias, Lucas. contribuir a este proyecto. Ya sabes que tenía un montón de Sí, de preguntas preguntas. preparadas para esta entrevista y nos fuimos por otras tangentes, así que No me pasa encantaría nada. retomar donde lo Claro. dejamos. Con todo gusto. Sí, tenemos más que hablar. Así que gracias por la invitación, Luca, y te deseo lo mejor de tu proyecto, que te siga yendo súper bien. Genial. Gracias de Gracias, nuevo. gracias.